este segundo video prometimos hablar de soluciones. Les voy a dar un ejemplo un poco extremo. Bueno, entiendan que esto es un trabajo en desarrollo, que estos son trabajos de investigación. Acá no hay nada escrito en la piedra, ni es un dogma médico, pero sí es bueno que ustedes participen con nosotros en la forma que las cosas van siendo descubiertas y cómo podemos ir viendo la resolución de los problemas. Nosotros habíamos hablado de cómo era el proceso de reparación de un tejido y mencionamos simplemente que cuando ese proceso no iba bien, una de las formas más simples que tenía el organismo era de reemplazar el tejido muerto por tejido fibrótico, por una cicatriz, por un exceso de tejido conectivo. Yo ahora les voy a presentar un ejemplo extremo, parte de nuestra actividad de investigación, de ensayos clínicos debidamente autorizados y demás que hemos hecho en el contexto académico, donde trabajamos mucho con pacientes de lesión del médula espinal. Y les puedo decir que sí, en este momento estamos llevando adelante un ensayo clínico fase 3, avalado, lo estamos presentando el ensayo ante la FDA, que es el organismo regulatorio mayor, y también ante autoridades locales argentinas. ¿Por qué? Porque sí hemos comprendido que podemos restablecer una reconexión entre los dos segmentos del médula espinal enfermo. Ese no es el tema de hoy. Ese seguramente lo encuentran en otros videos de esta página. ¿Qué encontramos? Que cuando nosotros lográbamos reconectar, hacía tanto tiempo que ese pobre paciente estaba enfermo, que sus músculos, por falta de que le llegara el impulso nervioso que todos los días nos llega, y que es el que nos da el tono muscular, ese músculo se había ido atrofiando lentamente. Y atrofiarse significa que va muriendo lentamente. Y las células muertas de tejido muscular eran reemplazadas por tejido fibrótico. Aquí tenemos en la pantalla, y les quedaban musculitos chiquititos. Músculo, en vez de tremendo músculo que uno necesita para levantar la rodilla, la pierna, por ejemplo, como el cuádriceps, lográbamos que se reinervara. Fíjense en este cuadro que les estoy mostrando, la paciente, esto que ustedes ven acá en negro es una aguja de electromiograma. Fíjense el trazado violento que tiene cuando le decimos a la paciente, piense y haga la intención de mover la pierna. Sin embargo, la pierna en esa posición no se movía un ápice. ¿Qué significaba? Estaba inervada, pero su músculo era totalmente insuficiente. Nuestra búsqueda de tratar de solucionar el problema, primero pensamos que con más rehabilitación era suficiente y los resultados serían tan inútiles como de costumbre. 3 años se rehabilitaron, sí. Habíamos logrado lo que nosotros llamábamos el efecto velcro, que un montón de musculitos chiquititos unieran sus fuerzas como para hacer un movimiento complicado que era pararse y dar pasos. Pero eso en sí no es útil para el paciente, porque es como un atleta del Cirque du Soleil que hace todos esos movimientos extrañísimos y es que le consumen, no puede vivir haciendo eso. Habitualmente sus tareas habituales le hace gastando mucho menos energía. Y por eso en estos pacientes que uno lograba la reconexión, cuando dejaban de rehabilitarse, de cuidarse especialmente, fracasaban. ¿Cómo solucionar eso? Entonces uno mira, veíamos que llegaban, perfecto, llegaban, pruebas objetivas. Entonces lo miramos con una ecografía. Y las imágenes en ecografía son estas cosas raras, esta imagen que yo veo acá en grises. Esta zona que yo estoy viendo acá es la zona muscular. Habitualmente el músculo se tiene que ver negro en una ecografía. El hecho de que yo lo esté viendo blanco es porque tiene atrofia fibroadiposa. De ese lugar sacamos una biopsia y la biopsia es esta. Se las voy a explicar. Lo poquito que ustedes acá ven en rojo es músculo. Todo lo demás, que tendría que ser todo rojo como esto, es todo este tejido que es fibroadiposo, fibrosis y grasa.
Se había desaparecido la célula muscular. Les hago esta presentación. Yo les había dicho en el video anterior que los linfocitos podían influenciar sobre las mesenquimales para que las mesenquimales cambiaran su conducta. Esto es un cultivo de tejido. Lo que yo estoy viendo acá son células que sacamos de la grasa de esta paciente, con linfocitos, que son las células redondas. Si ustedes se fijan en mayor aumento, hay como puentes que se han establecido entre estas células. Se están pasando comunicación. Hay un contacto. Es un contacto de moléculas entre una y otra célula, su ida y vuelta de mensajes, que genera resultados muy interesantes. Les adelanto un poco, esta mezcla, sí, este resultado interesante sería células con capacidad de reparar al tejido muscular y hacer que esa fibrosis retroceda para transformarse nuevamente en un tejido conectivo elástico que le permite a ese músculo moverse. Les voy mostrando las imágenes. ¿Cómo lo hicimos? Con una ecografía. Este es el médico que está inyectando dentro del músculo del paciente. Fíjense en la pantalla. En la pantalla nosotros podemos ver ahora, ven, ahí está entrando una aguja. La aguja se va a colocar en esta capa blanca. Mira, ven. Y en esa capa blanca va a liberar algo que parece un líquido negro, que es la solución de células. Muy bien. Y ese paciente comienza a hacer gimnasia, porque sin estimulación no pasa nada. Para que ustedes entiendan lo que pasó cuando se mezclaron los dos, linfocitos y mesenquimales. Esto es un esquema de cómo madura una célula, desde ser una célula madre hasta llegar a ser una célula muscular. Aparecen distintas sustancias, que acá son estos nombrecitos raros, estas siglas, que me están indicando la aparición de distintas moléculas. El aparecer de esas moléculas yo las puedo detectar al microscopio con coloraciones específicas. Y eso es lo que yo veo acá. Estas células que eran negativas para esta coloración, veo que empiezan a aparecer primero en el núcleo, después en el citoplasma, y después entre el núcleo y el citoplasma, hasta que tengo realmente una sopa de células promusculares. Pero no solo tengo esas, yo no les muestro todas, también tengo células fibroblastos que van a ser fibras elásticas ahora, colágeno tipo 4. Y las otras simplemente van a dejar, porque en el organismo esto trabaja como una balanza, es una cuestión de equilibrio. Si aparecen unas, las otras gentilmente le ceden el terreno. Y así sigue adelante. ¿Qué pasó? Ustedes se acuerdan la primera diapositiva, así. Acá hay otra biopsia distinta, para ver que no sacamos una sola, sino en otros lugares. Los puntitos rojos siguen siendo el músculo, lo otro es grasa y tejido fibroso. ¿Qué pasó luego de 4 meses y que le habíamos puesto 3 inyecciones durante esos 4 meses? Ya no es todo blanco. Ahora hay una zona periférica que aparece negra intensa y una zona intermedia que es como gris. Cuando yo biopsio estas zonas, en esta zona que es negro, ahora es todo rojo. Acá desapareció el tejido fibroso, acá desapareció la grasa. Y en esta zona intermedia está pasando eso. Yo estoy viendo músculo en crecimiento. Si lo miro con mayor definición, compruebo que es esto, y estas manchas negras que yo estoy detectando acá son conexiones entre las fibras nerviosas que habían llegado y las pocas fibras musculares que había antes, y después no solamente aumentaron la cantidad de fibras musculares, sino la cantidad de conexiones nerviosas. ¿Por qué? Porque el músculo, a medida que crece, llama a más conexiones nerviosas. Eso lo hacemos durante el desarrollo embrionario y también durante este tipo de tratamiento. Fíjense, antes alguna fibra y otro montón de células que podían ser prorreparadoras
pero que no se metían ni queriendo dentro de las fibras musculares. Luego del tratamiento, vemos que todas estas estructuras, que son tejido muscular nuevo, en ese trozo intermedio donde se va formando, aparecen células progenitoras y que se han metido dentro de las fibras grandosas. Fíjense, acá se formaban pequeños túbulos estróficos y acá se forman grandes fibras musculares. Pequeños músculos que iban a fracasar en una de esas estructuras, sino todos músculos que viven. Y esto, bueno, esto tiene otra conexión. Vemos también en un tejido conectivo que había colágeno, donde se ve acá esta sustancia marrón intensa, el tejido cicatrizal, que ha desaparecido acá. También desaparecido acá. Y acá hay espacios blancos, grandotes, que tendrían que estar llenados por lo que se llama colágeno tipo 4, que es una de las señales que le está mandando al músculo para madurar. Y entonces acá, en forma muy delicada, como aparece en el organismo, aparecen estas señales. Quiere decir que nuestras células han hecho todo el trabajo. Se han encargado de modificar el tejido conectivo fibrodifuso y a su vez que pudieran volver a crecer la atrofia fibrosa. Este es un trabajo que recién hemos publicado, hace muy poco. Pero quiero mostrarles un ejemplo gráfico. Esta pobre chica había llegado con una lesión. Es la misma que vieron en el electromiograma hace rato. Fíjense, totalmente flácida las piernas. La que ven es una evaluadora de Inglaterra para que efectivamente dijera si esta mujer tiene una parálisis completa y irreversible. Recuerdo que muy amablemente se acercó en privado y me dijo: no la incluyan en el protocolo esta chica, no tiene ninguna chance de recuperar. Traten de poner pacientes que por lo menos puedan tener chance de recuperar. Me pareció muy inhumano haber convocado a una persona y haberla sometido a la emoción de que pudiera tener una remota esperanza para no hacerlo. La chica hizo todo el tratamiento, la chica fue la que aparecieron los sangrantes y la chica con mucha dificultad podía caminar, pero realmente con un esfuerzo sobrehumano. Comenzamos a hacer este tratamiento, las biopsias que vimos también son de esta chica, y quiero que vean ustedes cómo fue la evolución muscular. Esta es la chica moviendo ahora el músculo solo. Esto pasó a los 4 meses. Ahora está aprendiendo a mover otros músculos. Está aprendiendo a mover otros músculos. Ven que una pierna funciona mejor que la otra. Bueno, esas son las asimetrías propias que tienen los pacientes reales, que me asustó. Fíjense como también los músculos ya no son los del muslo, sino también los de la parte inferior de la pierna. Se le va enseñando gradualmente y acaban pasando semanas. Esta es una reconstrucción a cabo de semanas. Fíjense un poquitito más, se para. Se para apoyada, se llama con 4 apoyos, porque está apoyado en los 2 brazos y en las 2 piernas, y parece como si caminara un polichinela. Y finalmente esta misma chica logra, a ver si llega a caminar con un bastón, que es más o menos la posición actual y que mantiene hace 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el tratamiento? Utilizando las células TH1 efectoras y las células mesenquimales inducidas a regenerar, revertimos la fibrosis y permitimos que volviera a crecer el músculo. Estos son resultados inéditos. Nuestra publicación es una de las primeras que muestra estas cosas. Entonces, pero es importante y no es un tratamiento establecido, no es la cura de toda la fibrosis, pero sí estos videos quiero que ustedes les sirvan para mostrar cuál es el camino científico en el que toda esta área se va desarrollando.